pastor o el anciano o los ancianos y la congregación. Vamos a ver todos los versículos y cada versículo a veces tiene una idea dentro, ¿sí?, que es complementaria a todo este tema, ¿sí? Entonces vamos a tener abierto el 1 Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 5. ¿Sí? La palabra pastor en la Biblia, si bien lo he dicho varias veces, quizás para alguno que no lo conoce, lo vuelvo a repetir. Hay 3 palabras en la Biblia para definir, por lo menos nuestra teología, ¿no?, a lo que es el pastor. Cuando vos lees el Nuevo Testamento, te vas a encontrar con la palabra, pastor, que viene justamente de un pastor de ovejas, ¿sí? Ese es un término del griego del Nuevo Testamento. Te vas a encontrar con otra palabra que se llama obispos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3 dice, conviene que el obispo. Y algunos si no conoce por ahí el término va a decir, ¿pero qué se refiere? Como si fuera la Iglesia Católica. No. La palabra obispo es otro adjetivo, ¿sí?, para definir al oficio de pastorado. En ese caso la palabra obispo quiere decir sobreveer, o sea, ver por encima. ¿Sí? La palabra pastor es poimen en griego, es pastor de ovejas, liso y llano, pero obispos es episcopos, es decir, ver como velando por la congregación. Y tenemos la tercera palabra, que es la que tenemos aquí, en 1 Pedro 5, que es anciano, que también, de ahí viene la palabra presbítero. ¿La escucharon? Presbítero. Bueno, así se pronuncia en griego, es una transliteración. Esto quiere decir anciano. Entonces, cuando decimos ancianos, cuando decimos pastor, estamos hablando del mismo oficio espiritual. No son oficios espirituales diferentes, aunque alguna teología sí hace una diferencia entre obispos y ancianos, pero mayormente la teología reformada no lo hace. Y algunos hacen esta diferencia entre un pastor de predicación o pastores o ancianos gobernantes, es decir, que a lo mejor no predican en el púlpito, pero sí aconsejan y predican debajo del púlpito en la instrucción. Eso sí se desprende bíblicamente de Timoteo y de Tito. Son las 2 epístolas, podemos decir, pastorales, que uno entiende, ¿qué es un pastor? Pero lo primero que quiero hacerte entender como introducción es lo siguiente. ¿Alguna vez, obviamente, esta pregunta es para un cristiano, nada más que para un cristiano. No se lo podemos plantear a una persona que no conoce al Señor. Pero siendo cristiano o cristiana, ¿no es cierto? ¿Alguna vez pensaste que tenés que ser pastoreado? ¿Pensaste que Dios, en su diseño de salvarte, también en esta tierra, ¿no?, te dio la necesidad y, por así decirlo, el compromiso, la obligación de ser pastoreado? Mucha gente lo piensa esto como un optativo, ¿sí? Es decir, yo soy cristiano, soy cristiana, yo decido, yo me muevo, yo leo, yo investigo, pero nunca la persona piensa de que Dios salva a la persona a través de Cristo y que la persona necesita, en calidad de oveja, ser pastoreado por un pastor de carne y hueso mientras esté en esta tierra, porque en la eternidad no va a pastorear el príncipe de los pastores, como dice acá. No va a pastorear Cristo, ¿verdad? Es el pastor eterno, como vamos a cantar también después. Pero en esta tierra, la Biblia te dice claramente, ¿sí?, porque está en todo el Nuevo Testamento, que necesitas tu corazón necesita ser pastoreado. No siempre se entiende qué es este término, ser pastoreado. ¿Es llevar todos los problemas al pastor o un pastor o varios pastores? ¿Qué es ser pastoreado? Primeramente, el redil, ¿sí?, el conjunto de ovejas, se beneficia de, primeramente, como eje central de todas las cosas que puede haber de este momento, que es cuando se imparte la palabra. O sea, el acto de pastorear no es solamente esto, pero el principal momento de conducir a las ovejas a pastos verdes, como dice Salmo 23, o sea, el buen pastor, que es Jehová,
lleva a sus ovejas a manantiales y a pastos verdes, y los pastores que responden al buen pastor tienen que hacer lo mismo con la congregación, brindándole en la predicación el agua de vida de la palabra, el pasto verde de la palabra, ¿sí? Entonces Dios pone, cuando vos te salvás, te pone en condición y en calidad de oveja. A veces la persona, por falta de instrucción bíblica, piensa que se puede autopastorear. Las ovejas no se pueden autopastorear. Necesitan un pastor. Entonces, una de las formas que Dios utiliza a los pastores para apacentar a su grey es por medio de la predicación de la palabra. Esa es una. Las otras formas son a través del consejo, ¿sí? Ten en cuenta que si sos una oveja del Señor y concurrís a una iglesia bíblica, tanto mi obligación hacia vos y tu obligación hacia mí, en este caso soy el único pastor de la iglesia, si no lo compartiría con otros también, es poder consultar cosas espirituales importantes, ¿sí? No es que un pastor te va a decir cómo vas a llevar la vida adelante, laboral y todo lo demás. Pero cosas espirituales, dudas de las doctrinas, dudas bíblicas respecto al diario vivir, eso se puede hacer. Para eso está el pastor. Para hacer ese tipo de consultas. En el caso de que me lo haga un hombre, yo se lo respondo directamente. Una mujer también puede consultar y yo siempre estoy con mi esposa detrás. También le doy, cuando hay una consulta por WhatsApp, siempre mi esposa detrás también compartiendo. Yo comparto todo para que sepan cómo es la consejería. Hoy por el tiempo de pandemia conviene mucho hacerlo por WhatsApp, pero en caso de un consejo cara a cara, se puede hacer acá en la iglesia. También se puede hacer una entrevista, o sea, una entrevista, suena muy aparatoso, ¿no? Se puede hacer un encuentro, ¿sí? Con el pastor y cualquiera de ustedes, y en el caso de una mujer voy con mi esposa, ¿sí? Antes de decir, bueno, visito tu casa, puede ser. Hoy con el tema de la pandemia hay una restricción en eso, quiero que lo entiendan, pero está dentro del trabajo pastoral, ¿se entiende? No solamente predicar el púlpito, sino el resto. Y también, como algunos de ustedes habrán empezado a estudiar lo que se llama un discipulado, un libro de la Biblia, con otro hermano, yo también voy como pastor viendo que hay hermanos que pueden colaborar en que vayas aprendiendo la Biblia, que vayas aprendiendo aspectos de la vida cristiana, aspectos de la doctrina, también ocupándome y delegando eso. Hay muchos colaboradores en la iglesia que me ayudan en diferentes áreas y que todo eso hace al trabajo pastoral, ¿sí? Es decir, necesitas que te pastoreen, desde la predicación general hasta de una predicación personalizada, hasta evacuar unas dudas. Los matrimonios también, ¿sí? Pueden hacer consejería matrimonial. Hoy los matrimonios, como toda la vida, están necesitados de la palabra, están necesitados de dirección, y los matrimonios aquí presentes, les digo, sepan pedir ayuda a tiempo, sepan pedir consejo a tiempo. Por lo general, a veces no se hace eso porque hay algún problema en el matrimonio y se deja, dice, no quiero llevar esto a otra persona. Quiero que identifiquen, esto es toda la introducción, quiero que identifiquen la diferencia entre un psicólogo y un pastor, ¿sí? Hay a veces en la consejería espiritual que se va, digamos, muy allá. Yo he visto estudios actuales en los cuales estoy de acuerdo en muchos y en otros ya me parece a veces un poco demasiado. Recordá que un pastor te va a guiar con la palabra. O sea, planteas un problema, pones todos los elementos para que uno pueda identificar bíblicamente cuál es el problema y como si fuera una cirugía, ¿sí?, específica, se aconseja con un versículo de la palabra de Dios. No hay consejería, no hay autoridad pastoral fuera de la palabra de Dios. No hay nada fuera de la palabra de Dios. Entonces, esa es la función pastoral. Pero un psicólogo, la gente hoy, como no tiene a Cristo, no sabe qué hacer con sus ansiedades, ¿verdad? Y conozco muchos cristianos que también tienen mucha ansiedad y canalizan su ansiedad en las redes sociales, con alguien, y también pastoralmente. Obviamente, se puede, uno lo escucha,
Pero no es la función del psicólogo, decir, voy a hacer catarsis con el pastor, sino buscar guía. Porque uno, el cristiano, tiene que aprender esto. Nosotros, en el vínculo que tenemos con el Señor, en la oración privada, ahí tenemos que llevar todas nuestras cargas. Podemos compartir la carga con otros hermanos, no solamente con el pastor, lo dice la Biblia, llevar la carga los unos de los otros, y es cuando la compartís, ¿sí? Y a veces me preguntan, ¿hay que confesarle todo al pastor como si fuera un cura? No, la respuesta es no. O sea, hay pecados que si son solucionables, vos lo podés compartir con alguien específico de la congregación que te esté discipulando o no, o que tengas confianza, y podés pedir que ore por vos, que te aconseje bíblicamente. Pero si las cosas se ponen muy difíciles y son cosas graves y serias, sí se necesita el consejo pastoral. Lo que estoy diciendo es que no solamente el pastor aconseja, los hermanos unos a otros con la palabra se puede hacer. ¿Se entiende más o menos en esta introducción cuál es la idea? Acá dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y ahí dice una cosa importante, Pedro. Dice, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, participante también de la gloria que ha de ser revelada. O sea, fíjense que en esta carta Pedro se dirige a la congregación, que son los judíos de la dispersión, también gentiles que se unieron a esa iglesia, y ahora se dirige a los ancianos. Dice, ruego a los ancianos. O sea, la carta de Pedro es universal, es a un grupo de iglesias no identificables así en un mapa, en general, que seguramente son los judíos, como digo, fuera del territorio de ellos, ¿sí? Mayormente. Y le ruega a los ancianos, ¿sí? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y hace toda una introducción, y en el versículo 2 está en qué consiste ese ruego. Pero haciendo esa introducción, Pedro dice, yo anciano también con ellos, es como decir empatía, es decir, yo también. Aparte de ser apóstol, dice Pedro, soy pastor. Y las iglesias que seguramente que fundó, las pastorea por un tiempo hasta poner un pastor. Pero fíjense, los pastores, por un lado está el padecimiento y por otro la gloria que ha de ser revelada. Pastorear es padecer. Sí, algunos se preguntará cómo. Miren, si a mí me plantean humanamente, vas a ser pastor y te vas a exponer a las zonas más oscuras de las personas, a los pecados ocultos que alguna vez salen a la luz, a las miserias de las personas matrimoniales, personales, yo no sé cómo será el carácter de cada uno, pero algunas personas quieren interactuar con otras, pero no que le tienen todos los problemas. Si a mí me plantearan humanamente, mira, ser pastor es todo esto, yo diría que no. ¿Quién quiere meterse en semejante problema? ¿Quién quiere ser el blanco de decir, cuando aconsejás, a veces se enoja la gente porque le decís, mira, tal o cual cosa. O si no, te reclaman de que no te ocupás lo suficiente. Y cuando ves a veces las cosas, es decir, humanamente uno lucha con personas de carne y hueso, que uno ya tiene sus luchas, y uno diría, pero humanamente, ¿quién me manda a meterme en esto? ¿Se entiende? Pero también se entiende que Dios da dones a las personas. Dios da el sentir de oveja y Dios da algunos sentidos de pastor. Es decir, siento la necesidad de ocuparme, siento la necesidad de preocuparme. O alguno dice, ¿cómo se define esta vocación pastoral? Y una de las cosas que yo siempre digo es la carga. Todos tenemos carga los unos por los otros, espero que sí, ¿no? Si hace falta algún hermano, ¿te preocupás por llamarlo? ¿Hay algún enfermo por visitarlo, etcétera? Pienso que sí. Pero el pastor tiene una carga de decir, ¿qué pasó con esa persona que vino el domingo? ¿Qué pasó con esta que dejó de venir? ¿Sí? ¿Qué pasó con este matrimonio? Una carga, es decir,
¿Andás bien? ¿Estás caminando con el Señor? Hay veces que, y menos con mascarillas, no puedo saber qué te pasa. Estás transparente. Pero con mascarilla yo he perdido, es como las ovejas con bozal, ¿no? A veces yo puedo darme cuenta por el semblante, si una persona está triste, ¿no? Hoy se hace muy difícil eso. Y hoy con la falta de contacto social se hace más difícil a veces identificar los problemas. Con esto te estoy diciendo es que necesitas ser pastoreado. Ayúdame a pastorearte. Yo no adivino, no puedo. Yo no tengo una revelación en sueños de noche que me dice, mira, tal persona está pasando esto. No tengo una visión, un éxtasis como Pedro. No tengo nada de eso. Lo único que puedo detectar es que vos me cuentes y que pidas ayuda. ¿Hay una intuición pastoral? Sí, puede ser, pero somos personas comunes y necesitamos pastorear y necesitamos que la oveja quiera ser pastoreada. ¿Sí? Entonces, si bien estuve enfermo hace unas semanas atrás, grave, ¿no? Pero la consulta que puedan hacer no molesta. Lo quiero reiterar, ¿sí? Hoy se puede dejar un mensaje en audio. Es mejor que escribirlo porque uno expresa hasta el sentimiento en la voz y siempre respondo por voz. También voy a expresar ese sentimiento. Cuando no se puede hablar cara a cara. Los pastores padecen padecimiento de Cristo. Todos los apóstoles padecieron. Todos murieron. Mártires. Algunos ahorcados. En el caso de Pedro crucificado al revés, como Cristo. Él quiso ser así para no ser igual a Cristo. No pretendía ese honor según él. Al apóstol Pablo le cortaron la cabeza. Solamente por ahí Juan, pero que estuvo al borde de la muerte en un destierro, en una isla desierta, con poca comida. Pero todos los apóstoles padecieron. Y los pastores, a lo largo de la historia, fueron los principales blancos de la persecución, junto con las ovejas, pero ellos primero. Pero también está el consuelo, la gloria que ha de ser revelada en Cristo. Esa gloria va a ser revelada cuando estemos en la presencia de Cristo en el cielo. ¿Cuál es el ruego? Fíjense que es una predicación casi a mí mismo, ¿verdad? Porque la exhortación de hoy es para mí. Quiero hacer una aclaración. Si ustedes ven en el título que puse, ¿cómo dice el título? ¿Dice el pastor y la congregación? No, dice los pastores. Ruego al Señor que algún día pueda haber otro pastor más aquí. Pero ese es el modelo bíblico, no un solo pastor por congregación, varios, 2 o 3, depende del tamaño de la congregación, porque también uno falla. Y puede haber otro hermano pastor que me exhorte y me corrija. Por lo tanto, también tienen que orar por mí, por esta exposición, si bien no es una congregación muy grande, pero soy el único. Entonces, el punto de vista que doy podría ser, bueno, ¿cómo consulto con otro? Quiero que sepan esto. Un poco la predicación de hoy es práctica. Quiero que sepan esto. Yo consulto a 3 pastores, ¿sí? No los voy a nombrar acá, se está grabando en internet. Yo tengo 3 pastores y son de 3 países diferentes. Son de la misma teología de nuestra iglesia, son personas que conozco personalmente. Y cuando tengo algún caso difícil o algo también para compartirle o de carga, lo comparto con ellos. ¿Por qué lo hago? Porque obviamente uno necesita. Por eso el gobierno plural, al ser un solo pastor, uno se ve obligado a ello. Eso quiero que lo sepan para que sepan que muchas veces decisiones que uno toma las hacen consulta con otras personas, pero son cosas serias, son cosas más macro, ¿no? No tan micro. No piense que cualquier cosa que ustedes me confíen y que puedan hablar lo voy a andar consultando con otro pastor. No, cosas que necesite un segundo punto de vista. Es como la interconsulta médica, ¿vieron? Cuando hay un médico, hay a veces un equipo de médicos y él me pregunta, mira, tengo este caso, este es el diagnóstico, yo pienso que este es el diagnóstico, a ver, yo te doy los elementos, se me está escapando algo, vos ves algo, así me manejo con otros pastores. Pero apuntamos a un gobierno plural.
Entonces el ruego es apacentar la grey. Fíjense, ¿de quién es la grey? De Cristo, ¿sí? De Dios, obviamente. Eso es lo primero que me dice Dios. Apacentar, no tu grey, mi grey. Entonces, el modelo pastoral es, uno no es dueño de nada. También dice otra parte que a veces uno tiene como dominio sobre la heredad del Señor, como uno que se puede enseñorear sobre la iglesia. Entonces lo primero que dice Dios a un pastor es, tener cuidado, la grey es el cuerpo de Cristo, que Cristo pagó con su sangre, Él pagó el derecho de propiedad. Yo sé que hay, y uno tiene que pensar como pastor, hay mucho abuso de autoridad. Hoy nos debatimos en dos extremos, en un abuso de autoridad y en una subestimar la autoridad en una iglesia de sana doctrina. En las iglesias por ahí que están un poco tipo secta, ¿viste? Te lavan la cabeza. He conocido personas que me han dicho, y uno de ellos es pastor, actualmente, ¿no? Después de muchos años, que en una iglesia donde iba tenías que contarle todo al pastor. Todos tus detalles matrimoniales, tus finanzas, todo. Entonces la persona se transformaba en un dueño. He visto un montón de gente que sale herida de otros lugares donde los pastores le manejan la vida. Trágicamente, las personas responden en gran adoración a esos pastores en su momento. Es una cuestión de idolatría del corazón. Pero el otro extremo es decir, bueno, no estamos en una secta. No, como pastor, no voy a invadir tu privacidad. Pero también es decir, bueno, no hay autoridad aquí. No necesito ser pastoreado. Yo me manejo y consulto lo mínimo indispensable si es que lo quiero. Ese es el otro extremo malo que yo veo en estas vivencias, ¿no es cierto? Por un lado, pastores abusivos que controlan la vida y, es más, le manejan la agenda horaria a las personas. Eso lo he sabido y pasa actualmente. Al otro extremo de decir, bueno, yo no necesito ninguna autoridad sobre mi vida. Entonces, para apacentar la grey que es de Cristo, ¿sí? Que eso apacentar viene de pastor y oveja. Dice, teniendo cuidado de ella, y acá hay algo que, obviamente, hay dos cosas. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Un desafío para mi vida, en esto, como es una predicación a mí mismo, yo tengo que abrir mi corazón. ¿Sí? Un desafío a mi vida es esa palabra, no por fuerza. ¿Saben qué quiere decir por fuerza? Por obligación. Imaginen los problemas a veces que tenemos, ustedes mismos tienen en la vida, económico, familiar, enfermedad, lo que sea. Y muchas veces, en sus problemas, piensen ustedes humanamente, no querés que te traigan otro problema, ¿verdad? Ya tenés suficiente con los que tenés para lidiar. En la vida de un pastor, eso no ocurre. Tenés, sí, que lidiar con tus problemas, pero que tenés que estar abierto a lidiar con los de los otros. Es la carga para la esposa de un pastor, es la carga para la familia del pastor. Ellos han sido testigos, mis hijas, esposa, de que mis cargas congregacionales son también las cargas de ellos, no en el mismo grado, pero se trasladan. Entonces, a veces puede ocurrir en la mente y el corazón de uno de decir, bueno, tengo que predicar este domingo, pero lo hago por la obligación que me toca. Tengo que hacer esto y lo tengo que hacer por la obligación. Y le mentiría si alguna vez no pasó eso por mi corazón. Sí, pero la Biblia me invita a decir, les ruego, Pedro me dice, el Señor me dice, le ruego, Alejandro, que no lo hagas por obligación. Es un trabajo muy difícil esto. La carga mental, a veces de noche, yo no sé qué es lo último que pensás cuando te dormís, pero hay a veces cosas que me cargan y uno dice, no, me desconecto, como el médico hace la separación paciente, no se puede. Yo por lo menos no puedo. Cuando hay un problema en alguien de la congregación, a veces me quita el sueño.
Y a veces puede ocasionar en mí, ¿sí?, que lo haga por obligación, porque estoy cansado, porque estoy, como siempre la carne te dice, ¿quién te mandó a meterte en esto? Pero el llamado del Señor está y dice, no lo hagas por fuerza. Hay otro versículo también que dice que para que los pastores no se sientan, digamos, cargados, las ovejas, los miembros de la congregación, tienen que obedecer, tienen que ser dóciles a ese cuidado pastoral, para que los pastores no lo hagan gimiendo, dice un versículo, bueno, o quejándose. ¿Sí? Entonces el primer punto de ese versículo es no por obligación, sino voluntariamente. Y el segundo dice, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto. Nuevamente abro mi corazón y les digo cuál es mi estatus aquí en la congregación. No cobro nada de la congregación, no quiero hacerlo por ahora, ¿sí? Tengo mi trabajo, nunca lo he hecho, no sé cuándo sea viejo, si el Señor viene antes, no lo sé, pero hoy por hoy y anteriormente no cobro de la congregación. La cuestión es que, para que ustedes sepan, ¿podría hacerlo? Sí. Podría la congregación y los diáconos que llevan las cajas de la ofrenda, allá hay una ofrenda, ¿bien? Para poner ofrenda. Ellos llevan la contabilidad, hay incluso un hermano que ayuda a contar la plata para que haya un doble control y una transparencia, y después cada tanto se informa a los miembros de qué hay, pero podrían fijarme un sueldo. ¿Para qué? Para que me dedique a la congregación por entero, ¿sí? Hoy por hoy tengo un trabajo bastante flexible en que puedo hacer un trabajo y a la vez atender la congregación. Pero bueno, hay en congregaciones por ahí más pudientes, más grandes, personas que se han metido al pastorado por la ganancia. Yo, al mirar América Latina, la mayoría de las iglesias, estoy hablando de iglesias sanas en doctrina, digo, obviamente me siento identificado con ellos, ellos no se pusieron esto por ganancia, no hay nadie, ¿sí? Bueno, hay algunas iglesias un poquito más grandes, pero siempre en sana doctrina no te haces rico, no venís con un guardaespaldas por entrar ahí, ni venís en un auto de 0 kilómetros que te lo compró la iglesia. No, vivís como el resto de la congregación. En otros países, como Estados Unidos, en Europa, por ahí, que son iglesias un poco más grandes, más organizadas, hay un sueldo estándar, hay un seguro médico para el pastor, y mucha gente vio eso y se metió por eso. Y eso no es un ánimo, como dice acá, pronto, sino es por ganancia. Que se transforma en deshonestas cuando se pastorea por dinero. Lo que sí hay en América Latina son gran cantidad de pastores, y lo tenemos en nuestra ciudad, de iglesias mucho más grandes, que desde que se suben aquí te están diciendo poner plata, poner diezmo, poner primicia, poner un montón de cosas, ¿sí? O, bueno, algunos pasan el plato. Yo conozco iglesias en la doctrina que igual pasan el plato. Ustedes se verán acá que no pasa ningún plato. Simplemente cada uno en forma personal, privada, y como acto de adoración al Señor puede ir poniendo simplemente en un buzón lo que es para el Señor. Pero ¿cuántos actualmente? Y es el escándalo, hermanos, es el escándalo del Evangelio actual, que las personas se enriquecen con el Evangelio. Nosotros lo vemos, nosotros lo palpamos a esto. La persona, mientras va poniendo ahí o está presa de ese sistema, no se da cuenta. Después que sale, siente un vacío, una decepción y dice, no creo más en la iglesia, no creo más en ningún pastor. Y eso es lo que provoca el endurecimiento de la tierra, de estas personas avaras. Pedro le dice a estos pastores, no por ganancia, que se transforman deshonestas cuando tu objetivo es pastorear por eso. ¿Se entiende? No es que nombre un ilícito acá, sino una ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Tercero, no como enseñoreándose sobre las heredades del Señor. Es decir, es la iglesia de Cristo, no es mi propiedad, y está latente el pecado de sobreautoridad, ¿sí? Como digo, y quiero que les quede claro porque es una evaluación para mí mismo. Yo, como pastor, tengo autoridad sobre las ovejas, pero con la palabra. Yo me salgo de la palabra, no tengo autoridad. Yo me salgo de los versículos bíblicos, de cualquier argumento, y no tengo autoridad. O sea, solamente es una autoridad
que no viene de mi persona, sino que viene del príncipe de los pastores, que es Cristo, quien dio su palabra. Pero hay una relación de autoridad. Yo quiero que esto lo tienen que saber. ¿Sí? Es difícil predicar este tema porque parecería ser una autopromoción. Es decir, yo tengo autoridad con la palabra sobre vos, pero tampoco puedo excederme de esa autoridad fuera de la palabra. Pero tiene que haber una relación. Yo les digo esto porque hoy nosotros pensamos, somos moldeados por nuestra sociedad en el individualismo. Las mujeres son moldeadas en esta sociedad, ¿no?, en el feminismo. Ya no reconocen a su marido en el hogar como cabeza del hogar. Se filtra de todas formas. Y obviamente que la Biblia diga que hay una autoridad pastoral sobre también mujeres, eso sería patriarcado. ¿Verdad? Y el hombre tampoco quiere ninguna autoridad. Entonces, tenemos que saber, hermanos, así como yo lucho por pastorearlos, ustedes van a luchar por resistirse al pastoreado, a ser pastoreados. ¿Se entiende? Eso va a ser una lucha pecaminosa que tiene que ser resuelta con la claridad de la palabra. Necesitan ser pastoreados. Necesito pastorear y necesitamos que el Señor esté en todo esto con su palabra para que todo sea para su gloria, para que todo sea, para que ustedes estén mejor. O sea, ¿cuál es el sentido de apacentar la grey de Dios? Que ustedes estén mejor. Yo a medida que voy conociendo a cada uno, no es que me quiero entrometer en sus vidas, ¿entiende? No quiero decir, a ver, quiero averiguar todo. Pero yo necesito, por el don del Señor, aconsejarte, hacerte mejor cristiano. Es como que en el día del juicio que te vas a presentar delante del Señor, yo quisiera, por el don que el Señor me da, que te presentes el día del juicio lo mejor posible espiritualmente. Habiendo crecido en esta tierra, habiendo madurado, habiendo dejado los pecados, habiendo sido alguien útil en las manos del Señor, en ganar a otros para Cristo, en el amor por los hermanos, en el servicio. O sea, ser pastoreado significa que uno tiene que lograr como pastor lo mejor de cada uno espiritualmente. Y obviamente, si anda mal espiritualmente, eso me pesa en el corazón. Cuando una persona decae en su fe. Pero eso es parte de la vida cristiana. El tema es no abandonarse, es ponerse de pie. Necesitamos en este tiempo que los creyentes pidan ayuda a tiempo y se pongan de pie y caminen esta vida cristiana, porque los días son muy malos, los días son de gran ataque espiritual y necesitamos una congregación que nos contenga, necesitamos una palabra de Dios que se predique, que nos alimente, y necesitan ser pastoreados. Entonces, no como enseñorándose sobre la verdad del Señor, sino ejemplos de la grey. Esa es una cuestión también, es bastante seria. Yo tengo un equipo de colaboradores acá en la iglesia, no son pastores, pero pretendo más o menos los mismos requisitos de 1 Timoteo 3. Hay 2 diáconos en la iglesia que los requisitos de 1 Timoteo 3 son tanto para diáconos como para pastores. Morales, son iguales. El requisito técnico, podemos decir, para el pastor es que dé la palabra. El diácono puede darlo, pero no es su obligación. Los diáconos están para la parte material de las personas, ¿sí? Y el pastor para la parte espiritual. Ahora, yo los invito a que ustedes después busquen 1 Timoteo 3, que da, y también en Tito, que da en los primeros versículos toda una lista de cualificativos morales. Ahora, y calificativos espirituales, ¿sí? Solamente esos calificativos, así al 100%, lo cumple el Señor Jesucristo. No hay ser humano en la tierra, ningún pastor que los cumpla. Pero sí hay algunos requisitos como que tenga buen testimonio de los de afuera, que no tenga esa palabra que dice en Timoteo, que sea, no sea nada reprochable, irreprochable. O sea que un pastor no puede haber tenido, ¿sí?, pecados sexuales siendo cristiano,
¿sí? En su antigua vida, antes de conocer a Cristo, sí, Cristo lo puede perdonar y transformar. Pero personas que han fallado en eso, o personas que se han metido en grandes problemas con la ley, siendo cristianos, no están aptos para el pastorado. Por lo tanto, si bien no soy perfecto y el pastor no tiene que ser perfecto, no tiene que tener una vida reprochable en cuanto a, no sé, su matrimonio o vida sexual o cualquier problema con la ley, ¿sí? Si se saca ese calificativo, ¿sí?, de que sea irreprochable, o sea, que tenga alguna mancha, y no se podría pastorear. Con esto también les da la pauta de decir, hay muchas personas que han estado en pecado y los mantuvieron en el pastorado, y eso ha sido un problema para la congregación, porque no da gloria a Dios. Entonces, son ejemplos de la grey. Y eso es muy difícil, pero con la ayuda del Señor se puede. Y cuando aparezca el príncipe, vamos a ir terminando, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa palabra príncipe de los pastores es una sola palabra en el idioma original, que es el capitán. Es el verdadero pastor. Y él va a aparecer. Ese es el tema. Él va a aparecer, va a venir por segunda vez a buscar su iglesia. Y los pastores, vamos a dar cuenta, todos, ustedes van a dar cuenta delante del Señor por su vida, yo también, pero yo le voy a dar cuenta como pastor al príncipe de los pastores por lo que pasó con las ovejas. Es muy serio esto, realmente es demasiada carga para uno, cuando uno lo piensa en frío, pero así es. O sea, si bien hay una autoridad, pero también hay una responsabilidad. Y el príncipe de los pastores aparecerá. Y ojalá sea pronto, y nos dé la corona incorruptible de gloria. Y el punto 5, para terminar, quería hacer esta aclaración, es una cuestión de traducción. Ustedes recuerden que yo venía hablando de Pedro. Pedro era un pescador, ¿sí? Pedro hablaba arameo. Escribir en griego se le hace bastante difícil a Pedro, ¿sí? A veces utilizó, sabemos, un amanuense, alguien que escribía mientras él lo editaba y corregía algunas cosas, siempre con la supervisión del Espíritu Santo sobre Pedro. A veces seguramente yo me imagino a Pedro pensando en arameo y a ver cómo lo vuelco en el griego, ¿sí? No tiene un vocabulario fluido como el de Pablo. Y lo vuelca así. Y algunos en esta traducción toman el significado de una forma y otros lo toman de otra. Dice, igualmente jóvenes está sujeto a los ancianos, y todos sujetos unos a otros. Pero dice, jóvenes está sujeto a los ancianos. Pero ¿cómo? Venimos hablando de la congregación y ahora cambia así como abruptamente a los jóvenes y a las personas mayores. No creo que sea así. Y es más, algunas traducciones traducen personas mayores a ancianos. Y es la misma palabra del comienzo. Está hablando de los ancianos. No creo que Pedro, hablando de los ancianos en el sentido pastoral, de pronto cambie. ¿Y por qué jóvenes? Bueno, la palabra jóvenes puede ser nuevos, puede ser niños incluso, puede ser jóvenes. Leyendo un comentarista del siglo XVIII, siempre a veces recurro a los antiguos, llamado John Gill, decía, acá lo que está usando Pedro es la relación, continúa la relación entre el pastor y las ovejas, ¿sí? Pasa que Pedro utilizó una palabra como para las ovejas, como que están, digamos, está el pastor y están la congregación, jóvenes. Pero se refiere a eso, no puede estar cambiando abruptamente de tema y después pasar a otro, ¿no es cierto? Entonces, en esa interpretación, en esa línea que creo que es la correcta, dice igualmente, podemos decir, congregantes, están sujetos a los ancianos. Es nuevamente, ya cambió la exhortación a los pastores, dio el enfoque, cambió el enfoque, y ahora la Biblia se dirige a ustedes. Están sujetos. No voy a emplear más tiempo porque ya es tarde, pero ¿qué es ser sujeto? Pidan ayuda a tiempo. Pidan ayuda a tiempo. ¿Sí? Y cuando recibas un consejo bíblico, seguilo. Tomalo como del Señor. Si ves detrás mío un argumento bíblico que vos puedas ir y buscar y comparar, tomalo como del Señor. No te fijes en la predicación de un hombre, en el consejo de un hombre, sino lo que hay detrás de eso. Si detrás de eso está la palabra de Dios,
En el momento de la predicación, como de la consejería individual, lo tenés que tomar como el Señor. De hecho, cuando se da la palabra acá, tenés que tratar de obedecerla, pedirle la gracia al Señor. Señor, dame tu gracia para poder cumplir tu palabra. A lo mejor los desafíos que uno hace acá por medio de la palabra son grandes para mi vida, para tu vida. Pero tenés que estar sujeto, ¿sí?, a los ancianos, a los pastores. Así que esta es la relación que Dios quiere. Y él termina diciendo, están sujetos unos a otros, que eso es congregacional. Y esto, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Necesitamos, para ser pastoreados, ¿qué cosa? Humildad. Necesito para pastorearlos a ustedes, ¿qué cosa? Humildad. El Señor Jesucristo fue manso y humilde de corazones. Él es nuestro modelo. Cuando hay humildad, todo es solucionable. Si estás luchando con pecados, si estás luchando en tu matrimonio, cualquier cosa, humildad delante y la palabra del Señor, tenés las garantías de éxito. El Señor no va a fallar con su palabra, pero el orgullo nos lleva a ocultar nuestros pecados, a dejarlo para más adelante, a no ocuparnos, y no estamos sujetos de esta forma, y de esta forma no creces espiritualmente o no se soluciona tu problema. No hay soluciones mágicas, aclaro, pero la humildad te lleva a reconocer, necesito más de Dios, necesito más de Cristo, necesito una palabra específica de Dios para esto que estoy viviendo. A veces la puedo encontrar yo en la Biblia, a veces me la puede dar un hermano y a veces necesito el consejo pastoral. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén.